Buenos días a todos y todas. Feliz mañana de jueves 27 de octubre de 2022. Comienza así un nuevo programa de Voces del Interior, el número 50. Y bueno, un programa redondito, un programa para comenzar con todo. Saludamos entonces a nuestros habituales compañeros y compañeras de conducción. Bienvenida Gabriela, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Hoy se nos fue Sarita, que es la que generalmente empezamos la ronda. Sí, la tenemos en otro lugar porque me cambié. Claro, lo que pasa es que está nuestra invitada. Quiere compartir micrófono con el señor Juan Landaco. Bienvenido, Juan Landaco. Buenos días. ¿Así nomás? Buenos días. ¿Abreviado? ¿Usted qué es igual el orden de los factores no altera el producto. Estamos todos igual. Bien, Sarita, bienvenida. Buenos días para todos y para todas. Buenos días, compañeros, compañeras. Y buenos días para nuestra invitada. Bien, que ya le vamos a dar a conocer, aunque ya es público, le hemos difundido en nuestras redes. Tenemos con nosotros también a la edila por el departamento de San José del Frente Amplio, Sofía Mancilla. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, buenos días para todos y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es característico que más o menos cuando te traemos a vos es para hablar del agua, ¿no? Sí, o sea... sí. Bueno, vamos a tener un programa mojadito hoy porque vamos a estar abordando en profundidad con varios actores el tema del proyecto Neptuno. Pero antes de seguir, como siempre, vamos a decir, si quiere Gaby, cuáles son las vías de comunicación con el programa y cuál es la sorpresa que tenemos para dentro de 2 programas. Exactamente, dentro de 2 programas, nuestro programa, valga la redundancia, va a cumplir 1 año al aire. Entonces, con ese motivo estamos sorteando 2 entradas para el recital que va a dar el dúo Larbanoa Carrero en el Antel Arena y los invitamos a todos a participar por nuestras distintas redes con sus datos, su nombre y su cédula al WhatsApp que es el 099 41 Diga bien que después andan llegando a otros programas. Reitero, nuestro WhatsApp 099 41 1001 y si no, por nuestro Facebook @Voces del Interior y en Instagram Voces del Interior Uy. Muy bien. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar a nombrar, a recordar o a decir los días, esos días que como es habitual en el programa, estamos empezando, cuando empezamos el programa, a recordar. Hoy estamos transitando el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, también el Día de la Terapia Ocupacional, que esto te vas a referir vos, Gaby, en tu columna. Vamos a abordar ese tema. Sí, Día Mundial de la Terapia Ocupacional, entonces, también la Semana del Desarme, la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional. Y saludamos muy especialmente en su día, a nivel nacional obviamente, a los bomberos que están cumpliendo un día de celebración, me imagino, ¿no? A esta noble profesión que muchas veces pasa invisibilizada por nuestras... cuando recordamos generalmente las ocupaciones, ¿no? La distribución del trabajo social. Bueno, un saludo enorme entonces a todos los bomberos en su día. Una semana además que es la Semana del Desarme, muy importante cuando tenemos en cuenta lo convulsionado que está el mundo en materia de guerras, obviamente, de guerras imperialistas obviamente también, pero que bueno, está poniendo un poco en entredicho lo que es la seguridad, esa seguridad mundial, ¿no? Y de hecho se está hablando de bombas nucleares, ¿no? Ya a esta altura y amenazando con eso. Sí, así estamos... que lo terrible que sería que se usara una de ellas nomás. Sí, bueno, decir que también es cierto que la guerra es una de las cosas más sucias que hay. Ahí tenemos a Ucrania tratando de generar el fantasma de la famosa guerra sucia, de la bomba sucia, una bomba que en realidad no es atómica, pero sí tiene componentes. Y bueno, tratando de generar ese escenario positivo, diríamos, para que el desenlace de esto no sea obviamente por la paz, ¿no? Así que bueno, culminamos al mundo a reflexionar en torno del desarme, del urgente desarme y de todo el daño que obviamente nos haría como mundo y civilización una guerra mundial. Bien, usted Gaby, ¿quiere decir algo más? Sarita. Yo tengo saludos para los compañeros del Comité Salmán Michelini de Cardona, que cuando venía en viaje me mandaron un mensaje que nos saludaban a nosotros por el año y bueno, retribuirles el saludo a ellos. Sarita, ¿cómo venimos en materia de mensajes? De mensajes, bien, todas las semanas van llegando mensajes para participar del sorteo. Muy bien, lo que seguramente también va a ser un gran concierto aniversario de este prestigioso grupo uruguayo, Larbanoa Carrero, y bueno, obviamente desde Voces del Interior mandamos este saludo
saludo no solamente, sino también adherimos con este sorteo. Bueno, ahora sí llegó el momento de introducir a nuestra invitada. ¿Cómo le va, Sofía? Bueno, bien. Por suerte, acá participando en una instancia más. Como decíamos, siempre del agua, a veces tocamos otros temas, pero bueno. Sin embargo, has tenido una vida bastante cuestionada allí en tu tarea política en el departamento. Sí, también. Ya habíamos dado cuenta de una situación que te tocó vivir como presidenta de la Comisión de Tierras, ¿no? De Ordenamiento y Tierras, por parte de un edil que te estaba presionando para que un informe saliera con celeridad. ¿En qué consistió eso? ¿En qué quedó eso? Bueno, el informe era justamente pasar un terreno, ¿no? de rural a suburbano en la ciudad de Silda. Y bueno, estábamos dando el tratamiento a ese informe que recién había ingresado a la Junta, a nuestra comisión. Y bueno, ni una semana tuvimos para poder estudiarlo y hacer las consultas pertinentes a el municipio de Silda, que tiene su alcaldía, y tampoco a la intendencia, ¿no? Claro, y tú demandabas que también el territorio fuera informado de esta situación, y la situación era de una empresa que había comprado un terreno en las inmediaciones o en las afueras de Silda y necesitaba esa recategorización, esa celeridad además, claro, para poder empezar a operar. Son propietarios, no son propietarios del lugar, pero sí eran interesados, y además personas que no son de este país, ¿no? Uh-huh. Y bueno, necesitaban recategorizar este suelo, y no, con el apuro de ellos de la urgencia, que bueno, termina diciéndome uno de los ediles del Partido Nacional, que nosotros, en realidad, ella no incluye a todos el Frente Amplio. Si no lo votábamos era porque no queríamos inversiones en el departamento, cuando nosotros, como Frente Amplio, estamos necesitando que se desarrolle el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y no es un tema de inversiones sí, sino más bien estudiar con profundidad para que toda la bancada después esté enterada de lo que votamos. Claro. Ese día no sabíamos ninguno de lo que se trataba hasta el día de hoy. Uh-huh. Entonces, claro, sí, tenemos que tratar esos temas con mucho cuidado. Después de esa situación no ha ocurrido ninguna parecida en esta comisión, y se viene trabajando de una manera con bastante cuidado en todos los temas, y con tiempo también. Y la misma solicitud de celeridad y la misma desprolijidad que a veces se manejan los gobiernos, algunos gobiernos del interior, principalmente aquellos conducidos por la coalición, la estamos viendo con este proyecto que vamos a empezar a hablar contigo. También lo vamos a hablar con el director de OCE, Edgardo Ortuño, que es el proyecto Neptuno, ¿verdad? Lo que pretende allí es instalarse una potabilizadora de agua en las costas de Arasatí. Y bueno, quizás algunos aspectos lo que conviene más es que sean abordados directamente con el director de la empresa, lo hagamos con él. Lo que nos interesaría, porque ya lo hemos hecho en varios programas, es que tú nos hagas una síntesis de cómo ha impactado todo esto a nivel de la sociedad, a nivel de las organizaciones sociales. ¿Cuál es la opinión del sindicato de FOSE de allí de San José? ¿Qué tenés para contarnos al respecto? Bien, empezando que lo local está muy desinformado, o sea, conversás con personas que no tienen ni idea del proyecto, que te das cuenta porque cuando hablas dicen cosas que repiten cosas, y cosas que ya se van anulando, ¿no? Cada vez hay como nuevos avances y se anuncian diferentes cosas para este proyecto, y la sociedad no está enterada de absolutamente nada. Uh-huh. Nosotros sí nos hemos enterado gracias a Edgardo Ortuño, que nos ha pasado información, y también a las diferentes instituciones como la UDELAR, el CURE, que son para nosotros son personas técnicas que uh-huh. Estudian el lugar, pero también el país, porque justamente ellos hacen un estudio bastante integral, nacional. Claro. Y también internacional, porque el último manifiesto, que después voy a entrar en eso, habla de cómo nos va a influir los desechos que va a ser vertidos al Río de la Plata desde Argentina, ¿verdad?
Entonces, si bien nosotros sí manejamos toda esa información, se nos ha hecho muy difícil por los medios nacionales, que son bastante mirados en el interior, llegar con la información precisa. Ni los productores saben bien lo que va a pasar, ni los pescadores saben bien lo que va a pasar, y la sociedad, creo que metropolitana, qué agua va a tomar tampoco sabe. Porque es un proyecto además que desde que se presentó hasta ahora ha ido mutando, sí, ¿no? Mutando y muchísimo. O sea, desde un principio, bueno, al final era una construcción, un manejo por parte de privados. Después el problema de la salinidad del agua, después de que íbamos a hacer un embalse al lado y teníamos que inundar una cantidad de terrenos. Ahora, en definitiva, estamos en una situación en donde aparentemente, según dijo el ministro en la última comparecencia que tuvo en la comisión del diputado, en la comisión general de la Cámara de Diputados, el proyecto quedaría, sería construido por el privado, pero manejado por OCE. Cambios a cada rato. Cambian a medida que uno va mostrándole a las autoridades, ¿no?, que tienen la responsabilidad pública de llevar el agua a nuestros hogares, y también el cuidado al ambiente. Entonces ellos van cambiando a medida que uno le va argumentando este proyecto, las contras de este proyecto y la posibilidad de no satisfacer para el año 2045 el abastecimiento de agua. Entonces, claro que ellos van a ir cambiando a medida que los productores se vayan manifestando en contra de una laguna, que es un polde, ¿no?, que va a tener el tamaño del Estadio Centenario, que va a ser extraída del agua del Río de la Plata, que esa laguna va a ser para conservar agua potable en los días de los periodos de salinidad. Esa laguna en su primer etapa no va a alcanzar con los días que ya están marcando que hay mucha salinidad. Por ejemplo, esas lagunas son para 45 días, hay más de 65 días en continuidad, sin cortar de salinidad. Entonces se va a ir ampliando todo ese proyecto. Va a costar mucho más, obviamente, hay que decirlo. Y llevar como el agua es, para Montevideo. y todavía trasladar el agua a Montevideo, que va a ser con bombeo, porque no es imposible que el agua por sí sola pueda llegar. Entonces tiene muchas contradicciones, se le va demostrando con estas, como decía yo, la universidad, la Facultad de Ciencia y el CURE, que sí es necesario tratar el tema del agua, y también de la herramienta y cómo podemos nosotros crear políticas nacionales que protejan los recursos naturales y más el agua, que es tan esencial. Claro. Uno puede pensar que después de toda la información que uno recibe, o sea, vos tenés razón, capaz que el tema a nivel nacional no se ha tomado en las grandes agendas, pero sí lo que surgen son, obviamente, a cada rato, bueno, vertientes informativas que van cuestionando este proyecto, y uno termina pensando si esto no es un capricho antes que una solución, ¿no? O sea, porque a ojos vista queda de que en realidad como solución no lo es. Bien, sí, nosotros, si bien al principio siempre decíamos que no era solución y después nos fuimos informando, sí, nos parece que es un capricho llevarlo adelante ya en esta instancia, cuando hay mucha información. No sé si decirla en contra, sino más bien argumentando que no es la solución y que hay que crear otro tipo de políticas nacionales para nuestros recursos naturales. ¿Por qué profundizo en eso? Porque justamente ellos dicen, en la Facultad de Ciencia, el último manifiesto, que habla de la estrategia del agua, ¿no? A nivel nacional. Entonces, eso tenemos que hacernos carnes todo, que la producción agrícola está dañando nuestros recursos naturales, y a veces duele hablar de esto, es más en una radio del interior, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que conservar y preservar nuestros recursos, y es la única manera de dar solución. ¿Qué pasa? Hay una preocupación en esto, que si nosotros dependemos de una sola fuente y agregamos la del Río de la Plata, vamos a dejar de lado lo que está pasando en Santa Lucía, ¿no? Entonces vamos a seguir contaminando, no lo vamos a controlar, ¿no? Como esto ya pasó en la Laguna del Cisne. Entonces sí o sí tenemos que llegar a un acuerdo, una convergencia en
estudiar lo que pasa en nuestras cuencas internas y cuidarlas. Claro, eso que estás diciendo además es muy interesante, porque nosotros mismos, cuando se acuerdan ustedes, tuvimos el contacto con aquel técnico renombrado, ya no me acuerdo en este momento el nombre, lamentablemente. Companario. Él hacía un hincapié fabuloso en el tema de que era más barato recuperar el Santa Lucía que en realidad ponerse en una cuestión de esta que no garantiza nada. O sea, de hecho no lo está diciendo solamente Panario, lo están diciendo todos los actores menos el gobierno, ¿no? O sea. Sí, la segunda estrategia habla de las pérdidas que tiene el área metropolitana, que es del 50% del agua procesada, o sea, y termina diciendo que preocupa que no se arreglen ese 50%, que si bien es costoso, pero es necesario, se está perdiendo el 50%, o sea que si nosotros vamos a seguir produciendo se va a perder igual el 50%, que hay que arreglar porque estamos agotando los recursos, ¿no?, naturales, o sea, estamos bombeando agua, perdiéndola como que si no nos importara, claro, no tiene que importar. Justamente de eso le queríamos preguntar y le vamos a preguntar al director de OCE, Ortuño, de lo que obviamente está argumentando FOSE, ¿verdad? A través de lo que han sido declaraciones de su secretario, de su presidente, Federico Kramerman, la falta de inversión del organismo en tratar justamente de atenuar esas pérdidas que se dan por el estado de las cañerías, la falta de personal que hay en el manejo de las potabilizadoras. Él dice de que en algunas plantas del interior hay solamente 2 trabajadores, o sea, si te enferme uno te quedaste sin agua. O sea, si no ha ingresado personal hace 3 años, exacto, en el periodo electoral que no se puede, y los 2 años de gobierno que van. Y obviamente lo que también dice es una empresa que en este momento a los funcionarios, o sea, me imagino que no se debe estar refiriendo específicamente a las cuadrillas, pero sí a los técnicos, se están yendo de OCEs porque no hay atractivos para permanecer en el ente, o sea, salarios bajos, falta de carrera administrativa, o sea, que son todas cosas que también van entrando en la discusión, ¿no? Hubo un recorte de presupuesto, ¿verdad? Exacto. Y mucha privatización, se ve en el interior. En San José, en el interior se ve pila. Está privatizado, San José de Mayo está todo privatizado. Claro. Y también recordaban lo que había sido el intento del Maldonado de privatizar el agua, recuerdan ustedes, que se tuvo que volver una marcha atrás más grande que un caballo, porque en realidad allí se demostró claramente que la gestión del agua no puede quedar en manos de cualquiera. Y bueno, Agua era, ¿no? Sofía, esta es una pequeña introducción, ya vamos a tener a Edgardo y bueno, con gusto te vamos a pedir que nos ayudes a entrevistarlo, pero bueno, decíamos que estamos transitando por por el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, y bueno, Gaby, por favor, referite al respecto. Bien, como bien decías, en el día de hoy, 27 de octubre, estamos celebrando esta fecha que se viene haciendo desde el año 2010, cuando fue proclamada por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. Esta institución, esta federación, comenzó a funcionar formalmente en junio de 1951 en una reunión llevada a cabo en Inglaterra con representantes de diversos países. Después de distintas reuniones y de un intenso trabajo, logró ser admitida en la Organización Mundial de la Salud en 1959. Y 4 años después pasó a ser reconocida como organización no gubernamental por la Organización de Naciones Unidas. Pero ¿por qué se celebra este día? El objetivo es promover la profesión de la terapia ocupacional a nivel internacional. Se busca visibilizar el trabajo y desarrollo de esta profesión y generar y difundir actividades relacionadas con la terapia ocupacional. También se busca crear conciencia tanto en los terapeutas ocupacionales como en la sociedad en general sobre el impacto que tiene esta profesión a nivel global, ya que es totalmente imprescindible para muchas personas. Cada año se escoge un lema para que todas las personas y organizaciones que quieran puedan desarrollar una campaña en torno a él. En este año el lema es oportunidad más elección es igual a justicia. Ahora bien, ¿qué es la terapia ocupacional? Es una profesión que se basa en la promoción de la salud y el bienestar a través de la actividad ocupación como axioma fundamental
cuyo principal objetivo es capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria. Esta profesión incluye 4 grandes conceptos, a saber, 1. Es una profesión sanitaria que utiliza la actividad seleccionada para prevenir y tratar cualquier discapacidad física, emocional o social en cualquier estrato de edad de la población. Su objetivo fundamental es promover, mantener y o restaurar la independencia funcional en las habilidades de las actividades de la vida diaria. El segundo objetivo, que es el principal de la terapia ocupacional, es la ocupación humana y su importancia para el estado de salud para las personas de cualquier edad. Evalúa los factores físicos, psicosociales y del entorno que influyen negativamente la capacidad de las personas para su participación en las actividades cotidianas que forman parte de la ocupación. El tercero, donde podemos a su vez encontrar agrupados otros objetivos, se adquieren a través de técnicas o actividades diseñadas para controlar y atenuar la patología, restaurar y o reforzar la capacidad funcional y facilitar el aprendizaje de habilidades y funciones esenciales para la adaptación al entorno físico, familiar, social, laboral, etc. El cuarto objetivo es que la terapia ocupacional es una profesión sanitaria que enseña, educa, mantiene y promueve las conductas competentes en las actividades de la vida diaria, aprendiendo y trabajando para los sujetos que experimentan enfermedades, déficit del desarrollo y o disfunciones físicas y psicosociales o con aquellos que estén en riesgo de sufrirlas. El terapeuta ocupacional dirige su actuación a personas sin rango de edad, participando en el entrenamiento y reeducación de las actividades, el uso de actividades para la recuperación, el diseño, confección y entrenamiento para su uso de productos de apoyo, por ejemplo, adaptación y entrenamiento de sistemas de posicionamiento y sillas de ruedas, la valoración, recomendación y tratamiento sobre pautas de ergonomía y adaptación del entorno físico y sensorial, como por ejemplo barreras arquitectónicas o adaptación del puesto de trabajo, anticiparse a posibles lesiones y patologías, realizar valoraciones de las limitaciones funcionales, analizar los gestos cotidianos, determinar las capacidades sensoriales, perceptivas, cognitivas y conductuales, determinar las capacidades sociales y valorar el entorno cotidiano y laboral, entre otros de sus roles. En nuestro país, la licenciatura de terapia ocupacional consta de 3 años y se realiza en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, dependiente de la Facultad de Medicina. Muy bien, muy bien. Ayer justito cuando estaba buscando los distintos días, justamente traté de informarme un poquito de eso porque a veces es difícil entender lo que es la terapia ocupacional, sí, ¿verdad? Se habla y se escucha mucho hablar, pero se no capta sabe poco, bien. ¿no? Exacto. Y bueno, un ejemplo que me parece que viene al pelo, no quiere decir que en esto sinteticen por favor todo lo que hacen porque sería una maldad, pero sí decir de que, por ejemplo, esas personas que están perdiendo la fuerza para agarrar los cubiertos, las personas adultas que ya no pueden maniobrar, diríamos, los cubiertos, veía cómo utilizando las pincitas de ropa, sí, entonces se las hacían poner en distintos tipos de alambre, entonces de esta manera la persona empieza a agarrar nuevamente la posibilidad de fortalecer justamente ejercicios que claro, se le hacen, eso ¿no? Claro, eso es una de las cosas, ¿no? Como dice Gaby, se aplica tantas. toda la vida, Exacto. ¿no? A todos los ramos de la vida. Pero bueno, una profesión muy invisible también, ¿no? Sí. O sea, y cuán necesaria es. Bien, vamos a seguir adelante y decirles que en el próximo bloque vamos a tener un contacto telefónico con Paysandú, pero también vamos a tener un informe especial de Juan Carlos Vecino desde San Pablo. Ustedes saben de que el próximo domingo un partidazo se juega en América Latina y es entre Bolsonaro y Lula da Silva, ¿no? Una elección que si hay de importancia
es esta, ¿no? Estamos hablando justamente de algo que puede cambiar muchísimo la política latinoamericana. Así que bueno, nosotros desde Voces del Interior, sensibles a esta realidad del país vecino, no solamente desde el punto de vista de lo que le puede significar al uruguayo, sino lo que también puede significarle a todos los departamentos fronterizos con la República Brasilera, ¿no? Así que bueno, vamos a tener ese aporte de San Pablo, pero ahora vamos a la pausa. Bien, volvemos entonces con el segundo bloque de Voces del Interior. Y bueno, y como le decíamos anteriormente, nos vamos a adentrar en este tema tan crucial que se va a dirimir el próximo domingo, 30 de octubre, en Brasil, que es la segunda vuelta, el segundo turno, como le dicen los brasileros, como es a esta elección. Y bueno, y lo vamos a hacer obviamente de la mano del periodista Juan Carlos Vecino. Juan Carlos es panelista del programa Conexado América Latina en el canal TV PCO, y también en Uruguay conduce un programa que se llama Conexión Latinoamericana en Radio Claridad de Colonia. De él entonces, de la mano de Juan Carlos, vamos a recibir este informe que nos vamos a ir adentrando poco a poco en este tema entonces. Pues ya no daba más de soledad. Estimados oyentes de Voces del Interior en CX40 Radio Fénix, muy buenos días. Este es un informe directamente desde San Pablo sobre lo que será la previa del segundo turno de las elecciones a presidente de la República en la República de Brasil. Mas vamos a hacer un poco de historia primero de lo que fue el primer turno. En el primer turno, Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores y su coalición con más 10 partidos de izquierda alcanzó 48,10% de los votos. 56.193.797 brasileros apoyaron con su voto al candidato del Partido de los Trabajadores. El actual presidente de ultraderecha, conservador y referente del fascismo, Jair Bolsonaro, llegó a 43,50% de los votos. 50.736.090 brasileros dieron su apoyo al actual presidente. Esto implicó que los dos, al no alcanzar el 50% más uno de los votos válidos, debieran ir a un segundo turno que será el próximo domingo 30 de octubre. La senadora Simone Tebet se ubicó en tercer lugar en aquel primer turno del 2 de octubre, 4,2%, 4.889.139 votos. Y Ciro Gómez, del PDT, Partido Democrático Trabalhista Brasilero, obtuvo 3%, se ubicó en cuarto lugar, 3.562.893. Simone Tebet, a nivel personal, declaró enseguida, a los 2 días de la elección de primer turno, su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva. Inclusive la hemos visto compartiendo los estrados con el candidato del Partido de los Trabajadores en estados importantes como Minas Gerais y como Goiás, de donde ella es oriunda. En lo que respecta a Ciro Gómez, el Partido Democrático Trabalhista, el PDT, también oficializó su apoyo a la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. Si bien Ciro Gómez no lo dijo abiertamente, estaría apoyando lo que su partido ha resuelto. De esta manera, 4.890.000 votos de Tebet y 3.562.000 y alguna cosa de Ciro podrían ir para el candidato Luis Ignacio Lula da Silva en su segundo turno, en su votación de segundo turno. Más lo importante es lo siguiente. En el Senado de Brasil se renovaron 27 de las 81 sillas de senadores y quedó una composición de ultraderecha muy importante de la base de apoyo de Bolsonaro. El Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, es la mayor bancada en el Senado, 13 senadores. Después viene Unión Brasil, que es un conglomerado de partidos de derecha también y de centro derecha, 12 senadores. Después viene el partido de Simone Tebet, el Movimiento Democrático Brasilero, quedó ahora con 10 senadores. Y el Partido Socialdemocracia,
que también es de centro derecha, 10 senadores. Recién ahí en quinto lugar en el Senado aparece el Partido de los Trabajadores con 9 senadores. Va a ser muy difícil, si hay un triunfo de Lula, para gobernar con ese Senado de ultraderecha. En lo que respecta a la Cámara de Diputados, se renovaron todas las bancas, 513 bancas de diputados. La mayor bancada corresponde ahora al Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, 76 senadores. Segundo está el Partido Progresistas, que es una conjunción de partidos de centro que fue inspirada por la democracia cristiana y por algunos partidos que funcionaron en la época de la dictadura. El Partido Progresistas, que es un partido considerado de los más corruptos de Brasil, tiene 57 diputados en la Cámara. Y recién ahí aparece el Partido de los Trabajadores, con 56 diputados. Unión Brasil, esa coaligación de partidos de centro-derecha, donde está incluso el partido del presidente Fernando Henrique Cardoso, aparece con 50 diputados. Ahora lo que vamos a decirles en el próximo tramo de la información es cómo se está dilucidando la campaña en lo que respecta al segundo turno. Más, si ganar Lula el próximo domingo, va a tener que gobernar el Brasil con un Senado y una Cámara de Diputados, o sea, con un Congreso ultraderechizado y donde el fascismo ha conquistado importantes espacios. Ya continuamos en este tramo de la información para decirles cómo se viene la corrida al segundo turno, cuando faltan 3 días para el 30 de octubre. Y ya encarando el segundo turno en Brasil el próximo domingo, debemos decir que hay un histórico importante, y es que todas las encuestas, excepto una, fallaron en sus pronósticos de primer turno de que Lula sería presidente ya en el primer turno, alcanzando el 50% más 1 de los votos válidos. La única encuesta que estuvo cerca de lo que realmente aconteció fue Paraná Pesquisas. O sea que de 5 encuestas, solo una estuvo bastante cerca de lo que aconteció, no daba vencedor a Lula en el primer turno y daba que Bolsonaro iba a votar con esa importante cantidad de votos que tuvo, casi 51 millones de votos contra casi 57 millones de Lula. En este segundo turno ya hay algunas consideraciones a ser realizadas. Paraná Pesquisas dice que están empatados 50-50 y que se va a decidir voto a voto el nuevo presidente de Brasil. En lo que respecta a la pesquisa encuestadora IPEC, que es la ex Ibope, da que Lula marca 50% y Bolsonaro 43%. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tendría 50% de las intenciones de voto en su disputa al Palacio de Planalto y Bolsonaro del Partido Liberal sumaría 43%. Blancos y anulados representan 5% y los indecisos son solo 2%. Computando solo votos válidos, que es los votos a cada uno de los partidos, al Partido de los Trabajadores y al Partido Liberal de Bolsonaro, sin contar blancos, nulos, anulados e indecisos, estaríamos que Lula tiene un 54% y Bolsonaro un 46%. Esta encuesta fue contratada por la TV Globo, que es donde se va a realizar el último debate televisivo presidencial entre los dos candidatos mañana viernes. ¿Qué acontece? De los 4 debates, Lula solo concurrió al de la TV Bandeirantes, que es el primero, el más importante, el icónico aquí en el Brasil. No concurrió a los debates de la SBT, del Sistema Brasilero de Televisión, porque ella es propiedad de un reconocido bolsonarista, el periodista
Silvio Santos, y también no concurrió al debate de la TV Record, porque la TV Record es de la Iglesia Universal de los Evangélicos del obispo Edir Macedo, otro reconocido bolsonarista. Más, mañana en la TV Globo Lula estará presente y se dará el último debate televisivo. Los debates han sido de una bajeza impresionante, tanto los de primer turno como los de segundo turno. Cero propuestas, nada de propuestas. Solamente se ha tentado ensuciar la cancha del adversario, y el pueblo brasileño está un poco expectante de si en este último debate de la TV Globo mañana habrá algún tipo de propuestas. De esta manera es como se viene realizando la previa del segundo turno en lo que respecta a la presidencia de la República. Finalmente debemos decirle que hay 14 estados del Brasil que van a tener segundo turno por gobernador. Allí también las disputas son generalmente entre un bolsonarista y un petista. En San Pablo, aquí en San Pablo, el petista Fernando Haddad enfrenta al bolsonarista Tarcísio de Freitas, que es un capitán del ejército retirado y que fue ministro de infraestructura del gobierno de Bolsonaro hasta hace muy poco tiempo. Las encuestas lo dan ganador a Tarcísio de Freitas, y por lo tanto el estado de San Pablo, que durante 30 y algunos años ha sido desde la vuelta de la democracia gobernado por el PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasilera de Fernando Henríquez, va a mudar de partido este año, más no será, parece, por lo que dan las encuestas, el Partido de los Trabajadores quien asuma, sino que será el bolsonarismo con Tarcísio de Freitas. Otro estado importante es el estado de Rio Grande do Sul y su capital Porto Alegre. Allí están centradas todas las miradas, porque Eduardo Leite, del PSDB, consiguió revertir, el PSDB de Fernando Henrique Cardoso, consiguió revertir una tendencia negativa. Había salido segundo en el primer turno de Onyx Lorenzoni, que es el candidato de la ultraderecha fascista de Bolsonaro, del Partido Liberal. Y de esta manera será como parece que con los votos del Partido de los Trabajadores, Eduardo Leites en Rio Grande do Sul, su capital Porto Alegre, va a dar vuelta esa mala actuación del primer turno donde quedó en segundo lugar. Reiteramos, IPEC, la última encuesta realizada, Lula 50, Bolsonaro 43%. En votos válidos, reiteramos que viene Lula 54 y Bolsonaro 46%. Puede ser que el próximo domingo el presidente sea del Partido de los Trabajadores. Más, Paraná Pesquisa dice que están 50-50 y que se va a decidir en el voto a voto. El conteo de los votos que se realiza en el final del domingo después de las 5 horas, se calcula que a las 7:30 ya tendremos presidente electo y todos los gobernadores de los 14 estados electos en el Brasil. En lo que respecta a la información desde San Pablo, Brasil, ha sido un gusto para mí, Juan Carlos Vecino, estar con ustedes en Voces del Interior en CX40 Radio Fénix. Un grande abrazo para todos. Todo le daba miedo. Entonces, así pasaba el informe de Juan Carlos Vecino de Brasil. Una elección que tiene como esa situación también de que se registró, ¿no? O sea, que en otros momentos en nuestro país las encuestadoras que no invocaron, sí, ¿no? Daban un margen muy amplio a Lula, que este margen obviamente, si bien lo puso a Lula en el primer turno, lo puso con un 49%, se esperaba que este iba a ser mucho más alto, este guarismo, ¿no? Y no lo fue. Hoy por hoy tenemos entonces este otro escenario que decía Juan Carlos, de 50-43, 54-46, según sea el estudio que se mire, pero lo que sí sabemos es que en definitiva la de ganar la estaría teniendo Lula, ¿no? Pero vamos a esperar. Vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar cuál es el comportamiento de... Sí, lo preocupante también ahí, por lo menos la información que nos llega, ¿no? Que también uno
debería pasarla por un cernidor, que es verdad de la información que de alguna forma nos llega a nosotros, ¿no? Es eso. Una es que vos decías, Federico, que las encuestadoras no le pegan. El tema ahí también es un doble juego, es un juego político de las propias encuestadoras que están perfiladas por un lado para el otro, o parte de la ciudadanía, las personas que son encuestadas te dicen lo que se les antoja decirte, claro, y no te dicen la verdad. ¿Viste? O viste cuando dice indeciso, hay un tanto por ciento importante indeciso, y esos indecisos no están indecisos. Ya tienen pensado a quién votar y no te lo dicen. Entonces eso también te desmantela esa situación. Pero lo más preocupante, esta información que escuché en estos días por medios nuestros, es el enfrentamiento que hay entre la propia ciudadanía. Cuando decíamos en Argentina la mecha, ¿cómo es que se dice? La grieta, la famosa grieta, más allá de las diferencias, que por suerte creo que acá en el Uruguay todavía, en algunos casos, es esa agresividad de que si somos de sectores distintos, no discutir políticamente, tranquilo, bueno, vos tenés tu opinión, yo la mía. En Brasil, que familias se están peleando porque uno apoya a Bolsonaro y el otro apoya, claro, a Lula. Es una, ¿no? elección muy complicada también, porque recordemos ustedes que diríamos, este triunfo de Lula debería haber ocurrido hace 4 años atrás si no hubiese sido porque justamente la nueva modalidad de esos golpes jurídicos que se daban, ¿verdad? Que no solamente de la política. Exactamente, o sea, no solamente tuvo problemas Lula, sino que también lo tuvo Dilma, ¿no? Claro. O sea, ¿y cuál fue el producto de todo esto? 4 años de derecha rancia, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva tenemos que pararnos en ver este escenario también, o sea, donde todo el poder, diríamos, económico de Brasil, obviamente no le interesa que Lula sea el próximo gobernante. Es una obviedad tan grande como una casa. O sea, a partir de ahí todas las maniobras que ya estamos acostumbrados, no solamente en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en donde sea, la derecha opera justamente para que estos resultados no sean los que se den. Tenemos el claro ejemplo de Colombia, por favor. Sí, o sea, cómo ha jugado la derecha, y lo que fue Chile cuando perdimos la reforma constitucional, ¿no? Sí. O sea, creo que lo que decía Juan, perdón por meterme, pero lo que decía Juan es importante, pero no solo porque es importante la agresividad que hay en la sociedad, sino que eso es fomentado por autoridades del gobierno, ¿no? Que justamente hacen llegar ese mensaje de violencia. Acá en Uruguay pasó, y hace muy poquito, y hace unos días en la Junta Departamental, cuando solicitamos un nombre de una calle de Gladys Llanes, una comunista que fue detenida en la dictadura, presa política, a los 3 años de estar en la cárcel, a premios forzosos y todo, ella teniendo un problema de salud, fallece en el hospital militar. Solicitamos llamar un nombre Gladys Llanes, al ser de San José, ¿verdad? Y un edil del Partido Nacional salió a decir que él no votaba a un nombre de una comunista y se refirió al Partido Comunista como nazi, que teníamos muerto que los nazis. Y luego se convocó a los medios de comunicación y él siguió con ese discurso de que nosotros no le hacemos un bien a la población, y como también esa parte del Estado, que no le importa que el Estado, las empresas públicas. Entonces, ese relato que forman, que lamentablemente algunos lo escuchan y lo agarran como aceptable, pasa acá y está pasando. O sea, claro, que es como una línea, ¿no?, que viene de la ultraderecha. Y además digo un poco lo que decías vos, Juan, ¿no? O sea, un Brasil que no es un Brasil homogéneo, Ustedes más o menos, o sea, se divide en 3 el Brasil, ¿verdad? En cuanto a la penetración de uno u otro, ¿no? Y eso de algún modo fue lo que se vio al principio de la primera vuelta, como cuando los resultados empezaban a dar el triunfo a Bolsonaro. Recuerdan ustedes que Lula revirtió eso, y lo revirtió con 5 puntos arriba, pero empezó 3 puntos abajo. Claro, o sea, cómo también el manejo de la información se va dando a los efectos de generar como esa suspicacia, ¿no? O sea, los resultados ya están adentro de las urnas, o sea, pero cómo el manejo de la información va haciendo también de que vayan generándose como esa situación, ¿no? De cómo se vuelca la información a la opinión pública. Pero eso pasa, ha pasado históricamente, digo, ¿no? Cuando a la derecha no le sirven los resultados, siempre te la manejan así, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que podamos el próximo programa estar saludando a Lula da Silva como presidente electo entonces de la hermana República de Brasil, no solamente por la parte,
diríamos que nos compete como Mercosur, sino también en la geopolítica mundial. Recuerdan ustedes que Brasil es uno de los integrantes del BRICS. El BRICS es este grupo, diríamos, de países no alineados a Occidente, que justamente tienen muchas pretensiones de oponerse justamente con fuerza, inclusive llevando a querer tener una propia moneda que haga frente al dólar. Es decir, estamos frente a una elección que no es cualquier elección. No todas las elecciones son importantes porque son democráticas, pero lo que implica a veces que un país tan grande como Brasil esté de un lado o del otro, de la mecha, como dicen los gurises los lunes, vaya que es importante. Seguimos conversando un poquito más con Sofía. Y voy a traer a colación un dato que nos llegó ayer, un informe que nos llegó de un compañero, edil, del Frente Amplio, también de Florida, porque vieron aquella situación que le tocó vivir a Carolina Cose, ¿no? Porque aparentemente había algunos pedidos de informes que todavía estaban en plazo para ser contestados y no se habían contestado. Sí. ¡Pum! Juicio político. Sin embargo, nosotros no sé cuántos programas ya llevamos hablando de justamente de cómo se comporta la derecha en el interior y cuáles son sus mecanismos para relacionarse con la oposición. La oposición, una de las formas que tiene de saber lo que está pasando es el pedido de informe, ¿verdad? Es decir, se le pide cuentas, en definitiva, por tal o cual tema al intendente o bueno, en definitiva, al organismo que sea, ¿no? Y eso está amparado además por una ley. Bueno, por ejemplo, en el caso de Florida, de 67 pedidos de informes que hay, 30 fueron sin respuesta y ya están vencidos. O sea, directamente no tienen chance. 7 están sin responder, pero aún están en plazo. Y de los cuales los más tardíos llevan más de 1 año y medio esperando respuesta. Bueno, yo no sé si la vara con que mide el Partido Nacional a sus actuaciones en las juntas departamentales es la misma para todas. ¿No? Claro. Pero, si era el juicio por 7 que estaban dentro de plazo, acá ya lo tenemos que directamente sacar. Pero lo mismo pasa en Colonia. En todos los departamentos del interior donde las intendencias obviamente no son frente amplistas. ¿Qué pasa en San José, Sofía? Bueno, nosotros allá salió una plaquita de la departamental de San José con los datos de la Junta Departamental, que son públicos. Y bueno, hay una solicitud de pedido de informes que no se han devuelto, si bien el número varía un poco porque quienes manejan la página no hacen su función correctamente y no está actualizada, que obviamente al momento que nosotros empezamos a decir que no habían pedido información respondido, ahí automáticamente empezaron a subir las fechas, ¿no? Ahora hubo uno reciente que hicimos, que es el del fideicomiso. San José votó un fideicomiso y una comisión de seguimiento, la cual no se ha formado hace 2 años ya. Y justamente el 18 fue solicitado, enviado a la Junta con toda la firma de toda la bancada del Frente Amplio, y hasta el día de ayer aún la Junta no ha elevado el informe a la Intendencia. Entonces, obviamente pasan muchos días en el que nosotros estamos solicitando y esperando que bueno, necesitamos la información, porque nosotros en la mesa política nos comprometimos en 15 días manejar información sobre el fideicomiso. Sofía, volviendo al tema Arasati. Bien. Obviamente que el tema de Arasati es muy grande ya a esta altura, porque además para ese lugar la Intendencia de San José a mitad de año más o menos mostró por lo menos la preocupación de declarar a esa playa como natural, ¿no? Sí, con todo lo que esto implica, ¿no? Obviamente que se opone diametralmente a la instalación de una potabilizadora de agua, me imagino. Eso. ¿En qué quedó ese tema? Bueno, nosotros hace muy poquitos recibimos la noticia de que ya está en la página la obra, la licitación de esta obra. Se comenzaría, supuestamente era en octubre, también se había dicho que era en septiembre, y se llega el verano y aún nada.
para poder certificar, claro, porque el balneario Arasati, si bien es balneario, no está certificado, pues necesita los servicios. Necesita guardavidas, necesita baños, necesita bajada, todas las instalaciones, todas, no tiene nada. Entonces, para certificarla como tal, se necesita. Es lo que estábamos esperando de la DINASEA por teléfono dice que sí, pero bueno, en documento firma aún nada, porque estamos esperando la evaluación de impacto ambiental, por supuesto. Claro. Pero ya está como el sí, ¿no? del ministerio. Ahora tenemos que esperar que empiecen las obras. Ahí está. Bueno, se va a certificar una zona, que es la zona 5. Nosotros pensamos que no es la mejor zona para playa. Lo dice aparte un estudio que hizo la ex INAMA y que lo apoya la nueva ministra. Y bueno, es la zona 4 como alternativa, pero la zona apta para playa es la zona entre 1 y 2, que es donde nos deja acceder una portera. Entonces, bueno, ahora lo que queda es esperar que las obras inicien y que la playa sea certificada como playa natural, ¿verdad? Bien. ¿Esto no contradice un poco justamente el tema de la instalación de una potabilizadora ahí? Sí, nosotros creemos que sí, ¿no? Una de las propuestas que siempre hemos trasladado a la ciudadanía, pero también porque es esto un ida y vuelta, ¿no? Vos a la población de ahí le preguntás qué quieren para la playa, porque ya lo hicimos durante 2019, 2020, qué queríamos para la playa antes de Neptuno, antes de conocer Neptuno, y nos decían una playa tranquila, natural y sin luces, sin ruido, o sea, eso es lo que buscamos nosotros de Arasati, claro. Y eso es lo que queremos. Claro. Este proyecto, obviamente, que visualmente va a impactar y capaz que también auditivo, ¿no? Entonces estamos manejando, aparte también no nos podemos olvidar que allí existe una comunidad de pesca artesanal. Claro, además tengo entendido de que una de las características que tiene este proyecto es la falta obviamente de estudios que tengan que ver rigurosamente con el control medioambiental, y esa reserva de agua que se pretende hacer así estaría realmente como generando problemas medioambientales, porque bueno, obviamente inclusive se habla que hasta podría afectar el acuífero Raigón. Claro. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Sí, va a estar encima del acuífero Raigón, en esa zona. Muy bien. Bien, ya está con nosotros como es el director de OCE, Edgardo Ortuño, le damos la bienvenida. Ya vamos a tener la oportunidad de conversar con él, pero si te parece, Fede, entonces vamos a una pausa. Bien, volvemos entonces con el tercer bloque de Voces del Interior, y bueno, y ahora sí nos vamos a adentrar del todo en lo que era este proyecto que venimos hablando desde el comienzo del programa, que es el proyecto Neptuno. Lo comenzamos haciendo con la edila Sofía Mancilla del departamento de San José. Ahora introducimos al profesor Edgardo Ortuño, que es director de OCE justamente por el Frente Amplio. Y bueno, y antes de comenzar, una de las cosas que decía Sofía y es a tener en cuenta es la falta de información a nivel público que hay de este proyecto, o al menos así se pretende que sea, ¿verdad? ¿Qué es el proyecto Neptuno y qué implica para el país? Bien, tema clave la información. Lo primero que nosotros decimos es que hablamos del agua potable para las próximas generaciones, un recurso natural esencial para la vida, pero que además es estratégico en el mundo, al punto que ya el año anterior nos sorprendió la noticia que estaba cotizando en bolsa en Estados Unidos el agua como si fuera cualquier otra mercancía. Es decir, es un tema importante individualmente para cada uno de nosotros, para la sociedad, pero también para los países y para la soberanía de los países, ¿no? Hay quienes dicen que las guerras del futuro serán por el agua, y por eso es tan importante. Efectivamente, los estudios que dispone OCE plantean una necesidad de mejorar la capacidad de producción de agua potable para tener más cantidad de agua para la población, que según las estimaciones en el 2045 superará la demanda la capacidad de producción que tenemos hoy, ¿no? Unos 840.000 metros cúbicos en un día de consumo, está hoy proyectado. Hoy estamos en 600.000. Y hoy tenemos un promedio de 650.000,
y tuvimos el pico histórico de toda la historia del país justamente en este año. La audiencia quizás recuerda la ola de calor aquella que nos trajo a mal traer, y llevó a que en enero, el 14 de enero, tuviéramos un pico de consumo de 702.000 metros cúbicos en ese día, que fueron bien abastecidos por la planta de Aguas Corrientes, que es la planta que, tomando agua del Santa Lucía, abastece toda la región metropolitana. No solo Montevideo, sino los departamentos vecinos, por lo que hablamos del agua del 60% de la población del país. O sea, es un tema realmente significativo. Entonces, OCE viene trabajando desde hace larga data en encarar esa necesidad de mejorar la cantidad de agua disponible para lo que en términos históricos son 20 años, es muy poco tiempo, ¿verdad? Es pasado mañana, pero además se ha ido agregando, por factores vinculados al cambio climático, a la variabilidad climática, las sequías prolongadas, que pueden hacer que necesitemos reservas de agua y mayor disponibilidad antes en el tiempo. Entonces, no está en discusión para nosotros que hay que hacer obras y que hay que encarar este tema. La cuestión es que OCE venía trabajando en esta dirección con distintas acciones. La primera y la más importante es fortalecer la capacidad de producción de Aguas Corrientes, que ahora se dice que es limitada, y no se tiene en cuenta que se han invertido ya 50 millones de dólares en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, que han mejorado incluso con nueva captación, nueva toma. Hay mejorada la capacidad de producción de Aguas Corrientes, que obviamente se puede seguir mejorando. Y para tener mayor capacidad de regulación de la cuenca del Santa Lucía, ¿no?, de la cual estamos aprovechando tan solo un 2%, entre un 2 y un 5%, es decir, que es una cuenca muy superavitaria. No es cierto que tenemos problemas de agua en el Santa Lucía, tenemos desafíos de calidad que suponen planes de manejo, ¿tá?, en los cuales el gobierno debe ser más audaz y debe invertir recursos en eso, porque depende solo del Uruguay. Adelanto una de las cuestiones que yo planteo siempre. Vamos a ir a trabajar con agua del río de la Plata, cuyo manejo ecológico depende de 4 o 5 países, ¿no? Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, además de nuestro país, cuando tenemos todas las condiciones para seguir mejorando y atendiendo ambientalmente el Santa Lucía. Pero bueno, lo cierto es que el agua proviene de ahí. Nosotros pensamos que el proyecto de la represa Casupá, que es la segunda línea y la fundamental línea de acción que había definido el directorio 12, ya desde 2014, es un proyecto que aporta solución, ¿no? Trabaja sobre una represa en el otro brazo del Santa Lucía, permite triplicar la capacidad de reserva de agua potable. Hoy tenemos solo Paso Severino, con 67 millones de metros cúbicos de embalse. Casupá agrega 118 millones, es decir, triplicamos la capacidad. Le aseguramos el agua necesaria para potabilizar Aguas Corrientes, que aún con Neptuno va a seguir siendo, es y seguirá siendo la columna vertebral del sistema. Recordemos que el proyecto Neptuno supone captar agua, tomar agua del río de la Plata, construir una planta potabilizadora nueva en Arasatí, que es el corazón del proyecto, pero es una planta que producirá 229.000 metros cúbicos por día, cuando, como les comentábamos recién, Aguas Corrientes pudo abastecer 702.000 en el verano actual. Es decir que apenas un tercio es lo que aporta Arasatí en capacidad de producción. No estamos hablando de una gran planta que solucione totalmente el tema de abastecimiento. Bueno, el gobierno actual inicialmente habló de continuar esta obra, ¿no? Yo les decía recién, en 2013 se hicieron estudios diversos, el más importante de Agua Sur, donde diversos ingenieros estudiaron las distintas alternativas para dotar de más agua al área metropolitana. También se estudió la alternativa del Río de la Plata y se descartó, justamente por este tema de la salinidad y por los altos costos que supone encarar ese tema. Pero como a veces por cuestiones políticas
no tan menores y menores a veces también. Se plantea como, bueno, que del Frente Amplio criticamos Neptuno porque queremos hacer Casupá, que es el proyecto del Frente Amplio, que era el proyecto del Frente Amplio. Yo recuerdo siempre, y en el Parlamento llevé los documentos y los dejé en el Senado, que lo mismo habían recomendado los estudios del año 2001 del Plan Director de OCE, donde no había gobierno del Frente Amplio, se volvieron a estudiar todas las alternativas y se descartó el Río de la Plata, y se optó por recomendar la construcción de la represa de Casupá. Pero en el año 1970, cuando se hizo quizás el estudio más grande y el que marcó las grandes líneas estratégicas para el abastecimiento de agua potable de la región, financiado por la OEA, también estudió las distintas alternativas, también estudió la toma del Río de la Plata, y ya en esa época planteaba la dificultad de la salinidad, la presencia de salinidad y lo costoso del proyecto, por lo cual descartaba esa alternativa y recomendaba, en primer lugar, construir una reserva de agua en Paso Severino, cosa que se hizo 16 años después, y planteaba, en segundo lugar, construir una represa sobre el arroyo Casupá. Yo le decía en broma a los compañeros del frente que han estado en los gobiernos anteriores, bueno, estudiando esto veo que no hemos sido tan originales, ¿no? Porque esto viene planteado desde hace mucho tiempo, y ellos me decían, claro, lo que quisimos es ser serios, ¿verdad? Y hacer una inversión importante con la mayor cantidad de respaldo y de sustento técnico. Bueno, lo que tenemos, conocemos la historia, se hicieron los estudios de ingeniería, el proyecto quedó pronto, la ingeniería está pronta para llamar a licitación y comenzar las obras, se hicieron estudios ambientales, se entendía que había que hacer un informe ambiental resumen y presentarlo antes del llamado a licitación. Esta es otra diferencia que tenemos con el proceso actual, donde se insiste en llamar a licitación sin estudios ambientales presentados ante el Ministerio. Se consiguió el financiamiento, porque se dice también que se quiere ir hacia el financiamiento y la gestión privada del proyecto porque no hay dinero. En realidad el financiamiento para Casupá estaba, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, lo había aprobado, de hecho lo tiene en su página web, si hoy entramos, como un proyecto que el Uruguay va a ser financiado por CAF. Bueno, no obstante eso, y que el presidente Tabaré Vázquez saliente le entregó el proyecto para encararlo como política de Estado al presidente Lacalle y que concretara la obra con todos los estudios previos, la administración actual resuelve dejar este proyecto con todo pronto y avanzar en un proyecto que a la fecha de hoy plantea incertidumbres técnicas fuertes, porque si el objetivo es garantizar el déficit cuantitativo de agua que tenemos aquí quienes vivimos en el sur, no lo hace. El propio informe de factibilidad presentado por la empresa promotora del proyecto dice que en 2036, 2037 tiene que estar pronta una reserva de agua del estilo de la represa de Casupá, o sea, igual vamos a tener que hacer Casupá dentro de pocos años, con la inversión que supone, no lo dije, $100 millones, ¿no? Ya el presidente Lacalle descarta Casupá como prioridad y anuncia en el Parlamento en marzo del otro año esta inversión por $200 millones, es decir, que deja una inversión que tenía todo pronto para ir a una inversión que suponía un costo del doble para el país, pero hoy ya el informe de factibilidad habla de 288 millones. Y estamos seguros que en el llamado a licitación los precios van a subir, porque efectivamente, como ya nos dijeron los estudiosos desde el 70 para acá, es una obra muy costosa que plantea muchas incertidumbres. Entonces no resuelve el problema del déficit cuantitativo en las condiciones óptimas, pero el tema es que cuando planteamos la cuestión de la salinidad, que es el gran debe o la gran limitante que tiene el Río de la Plata para la potabilización, se nos dijo que los episodios eran eventuales, esporádicos, muy ocasionales. Pero se nos planteaba el famoso modelo predictivo de sustento cargado con datos de 2003, 2004, cosa que no es serio, nos parece, en un mundo de cambio climático, claro, donde estas cosas cambian. Y cuando se exigió y se realizó el estudio de salinidad del río, bueno, tenemos los datos alarmantes,
contundentes, relevados en este año, no en el pasado, que dan una presencia de salinidad en niveles no admisibles para potabilización durante 114 días en el año, pero durante 86 en el verano, que es cuando vamos a necesitar tomar agua de esa planta. Justamente, en un informe que contrata por compra directa el directorio de OCE a los israelíes, Mekorot, tengo entendido, una de las características que allí se dice, obviamente, que habla de esto, de cuestiones de la salinidad, pero también se dice de que en realidad diríamos, es todo un sistema, ¿verdad? No podemos mirar el Río de la Plata, sino también miramos qué pasa con los otros caudales de agua, y señala que en la medida en que hay sequía en esos caudales de agua, obviamente que el fenómeno está asociado a la salinidad del Río de la Plata, por lo que, en definitiva, esa planta no se podría ya directamente operar. O sea, no hay como muchas cuestiones técnicas que de algún modo voltean la idea de llevar adelante este proyecto, como vos lo decías, por ejemplo, con respecto a Casupá. O sea, ¿es un capricho del gobierno mantener esta idea o qué es lo que en definitiva tenemos que entender? Bueno, primero traducir o reafirmar algo que tú planteabas, ¿no? Objetivamente, con la salinidad que tuvimos en este verano, la planta de Arasatí no hubiera podido funcionar, no hubiera podido producir agua potable durante todo el verano. Como comentamos hoy, es durante el verano cuando eventualmente podría haber necesidad, porque el resto del año, con un promedio en el invierno, estamos consumiendo 580.000 metros cúbicos, o sea, está sobradaza, esta palabra no existe, pero la gente lo va a entender. Aguas Corrientes está sobrada en capacidad de producción, eventualmente podríamos precisar en el verano. O sea, primer problema, que es una debilidad fuerte del proyecto. Los israelíes de Mekorot yo no los tomo demasiado como referencia, porque creo que hicieron un estudio express cuyo objetivo fundamental estaba más vinculado a los costos que al análisis serio del abastecimiento de agua de Montevideo y el área metropolitana. ¿Por qué digo esto? Porque hicieron, yo le decía un poco en broma, un poco en serio, una consultoría express en una visita de una semana y en un mes, un informe de 8 páginas, que yo creo que ni a un alumno en secundaria como monografía se lo acepto. Le estamos pagando un dinero importante y la conclusión central es que no había que hacer el polder, que es un tema que yo quería introducir, porque cuando aparecen estos problemas graves, ¿no? Y los técnicos de OCE, de la Gerencia de Agua Potable y otros dicen esto es un problema grave porque no vamos a tener agua potable, ¿no? Que es lo que necesitamos. Bueno, el consorcio propone hacer una reserva de agua dulce de donde tomar agua cuando no puedan tomar del Río de la Plata, que ya es una primer incertidumbre grande. ¿Para qué ir a tomar agua de ahí si parte del año no vamos a poder tomar agua? Bueno, los israelíes dijeron, bueno, no es necesario esa reserva, hagamos un tanque en Montevideo, y eventualmente que Arasatí produzca agua no potable, lo cual dejaba sin abastecimiento a todo San José, porque ¿qué le vamos a dar agua no potable a San José? Y además planteaba problemas de calidad para el resto de los montevideanos, porque íbamos a estar mezclando agua de Aguas Corrientes con de Arasatí, con lo cual fue descartado rápidamente, por lo menos por nosotros, el valor de ese informe de Mekorot. Pero sí sirvió para alertar y para que las gerencias de OCE concluyeran categóricamente que con esta situación, si no se hace nada, no se puede producir. Y bueno, el gobierno le pidió a la empresa promotora de este proyecto que presente un adicional al estudio de factibilidad, donde no aparece el polder. Entonces las preocupaciones todavía son mayores. No se va a abastecer a San José de agua potable, se va a producir agua no potable, o se asume hacer una inversión millonaria de estas que no nos sirva durante el verano. Entonces, claro, ahora el gobierno, frente a estos argumentos tan fuertes, está diciendo que va a hacer el polder. Entonces, la pregunta es, yo no puedo afirmar si es un capricho, si no quiero atribuir intenciones. El gobierno insiste en que la prioridad es tener una fuente alternativa al Santa Lucía, por las dificultades que pueda tener en términos ambientales el Santa Lucía. Yo contesto lo que dije hoy: si tiene desafíos ambientales el Santa Lucía, el Río de la Plata tiene muchos más. Tenemos informes de Facultad de Ciencia que dicen que ahí hay concentración de cianobacterias.
Sabemos del desafío de los proyectos de colectores de saneamiento que están construyendo enfrente en Buenos Aires, donde millones de argentinos van a estar vertiendo sus desechos al Río de la Plata. Sabemos que tanto Brasil como Paraguay, incluso más arriba, no tienen los estándares ambientales en los vertidos que sí tenemos nosotros. Entonces el río también está expuesto a dificultades y vulnerabilidades ambientales. Los ingenieros dicen todo eso se puede tratar y se puede sacar agua potable. El tema son los costos, claro, ¿no? Los costos obviamente sociales y ambientales, pero los costos económicos, porque esto lo vamos a pagar todos. Entonces ya dejamos de hacer una obra de 100 millones de dólares para ir a una que ya está en 300 casi, pero además, y no quiero dejar de mencionar esto, el gobierno plantea, porque está en el marco de un contexto de política de ajuste fiscal y de restricción del gasto, que no quiere financiar el proyecto y le pide a los privados que lo financien. Y todos sabemos que los privados consiguen dinero a tasas mucho más caras que el Estado, porque el Estado es el que da la mayor seguridad y por lo tanto vamos a pagar más caro eso. Tanto más caro que los propios promotores del proyecto dicen, bueno, la alternativa que esto lo haga OCE tiene un costo anual de 25.900.000, 26 millones. Y si lo hace el privado, al día de hoy estamos en 41.400.000, ¿tá? Que con la variable que agrega el gobierno para de alguna manera contemplar algún planteo de los que hemos hecho nosotros sobre la inconstitucionalidad y la irracionalidad de darle la potabilización de agua a privados que nada saben de potabilización de agua. Fíjense ustedes hasta el punto irracional el que llegamos, que es que darle responsabilidad en el abastecimiento de agua a empresas que son expertas en construir carreteras, infraestructura y demás, pero nada saben de temas hidráulicos, obviamente que no la tienen. Pero ni cerca. OCE Claro. lleva 70 años haciendo esto. Entonces, frente a esta cuestión, plantean un separar cosas que no se separan. Por lo general, quien hace el mantenimiento es el que opera, porque si se rompe algo, el que opera tiene que poder solucionarlo para seguir dando agua. Bueno, separan el mantenimiento y entonces ahora el tema sale más caro, ¿no? El último informe del propio consorcio promotor de esto lo resumía un compañero nuestro del equipo como menos por más, ¿no? Como jugando con algún eslogan de algún supermercado, porque sacaban el polder, por lo tanto sacaban alguna toma de agua, hacían menos bombeo, y el tema es que el precio subió, porque ahora pusieron las tasas de interés reales, ¿tá? Y ahora duplicaron el costo de mantenimiento. Entonces estamos hablando de una diferencia, además de los 300 millones de inversión, por la operación y el mantenimiento en 28 años, de 500 millones de dólares más caro que operado por OCE con una gestión pública. Yo hace poco hice una nota para un diario que me pidieron y le puse el enorme costo de la privatización. Porque privatizar parte de esta cuestión, además de los problemas de los que venimos hablando, tiene un enorme costo para los uruguayos, y yo no tengo duda va a terminar pagando más cara el agua, y va a terminar endeudando el país, porque se dice que se hace este camino para no endeudar el país, pero supuestamente, y sin supuestamente, vamos a estar todos asumiendo un compromiso de pago a una empresa por casi 30 años, que son 41 millones, para que tenga, muchas veces a mí me pasaba y me pasa que uno escucha la danza de millones y uno pierde, porque no las va a ver nunca y pierde la referencia, pero para que la audiencia entienda, todo el presupuesto de inversiones que tenemos para todo el país en agua y saneamiento, el gobierno actual lo topió en 70 millones, para todo el Uruguay, ¿tá? Quiere decir que vamos a comprometer 41 millones más los 4 que le cuestan a OCE, 45 millones solo en este proyecto, que no nos garantiza solucionar definitivamente el abastecimiento de agua potable, que tiene debilidades técnicas, que tiene cuestiones, que no tiene un informe ambiental, ni un estudio ambiental, ni una aprobación ambiental del Ministerio, y que diversos académicos están planteando no avanzar, por lo menos para seguir estudiando. Tenemos un informe del área de clima de la Facultad de Ciencias, que se suma al que decía hoy de la Facultad de Ciencias, pero de otra área, que es la que estudia calidad de agua, que habla de la concentración de cianobacterias, que en este caso el estudio dice que es esperable que se sigan dando fenómenos de eventos de salinidad recurrentes, porque ahora el gobierno dice
un razonamiento que no es científicamente sostenible, que es que en realidad prácticamente tuvieron mala suerte, que casi nunca hay salinidad, que estos fenómenos se dan cada 50 o 100 años, pero justo este año que medimos, todo el verano tuvo salinidad. Yo he consultado muchos científicos en esto, dicen que esto no se puede sostener, que esto se vaya a repetir en 50 o 100 años y que por lo tanto podamos hacer una inversión de esta que no vamos a tener problema. Y al final le pedimos un informe a la Facultad de Ciencias y es contundente, porque obviamente son los especialistas, hay uno de ellos que integra incluso el panel de estudio de cambio climático de Naciones Unidas, y concluye, ¿tá?, que dice, la salinidad depende de forzantes climáticos de gran escala, vinculados a los fenómenos de la niña, el niño, en fin, esos temas que ellos estudian, y dicen, en base a lo cual es esperable que cada pocos años se registren eventos prolongados de salinidad en Arasatí durante el verano. Es decir, que la ciencia lo está diciendo, vamos a tener ese problema ahí si hacemos una planta potabilizadora. Por lo tanto, ¿qué contesta el gobierno? Bueno, lo estamos estudiando, vamos a ver cómo vamos a resolver. Nosotros decimos que en estas condiciones no se puede llamar a licitación un proyecto de esta envergadura y de este costo. Hay que parar y abrir un espacio de diálogo con los actores sociales, académicos, políticos, porque una cosa de esta requiere avanzar con sustentos no solo técnicos fuertes, sino también sociales y políticos, ¿no? Claro. Porque son temas de Uno todos. De los primeros trascendidos del proyecto, o sea, la empresa, el consorcio Montevideo de Aguas Montevideo, presentaba en definitiva 5 alternativas para la financiación o para llevar adelante esto. Una de las que más llamó la atención era que no solamente se encargaban de la construcción de la planta, sino además de operar esa planta, que era lo que en varias oportunidades se te escuchó decir, no garantiza la experticia, ¿verdad?, el tratamiento del agua potable. Ahora el ministro Adrián Peña, el otro día, en el régimen de comisión, en el de diputados, decía que bueno, que sí, que en definitiva ahora la construcción iba a quedar en manos del privado, pero la operación de la planta iba a quedar en manos de OCE. ¿Esto cambia en algo a los efectos del proyecto? ¿O en definitiva sigue siendo como seguir aportando información que de algún modo trate de destrabar, pero que en última instancia no lo hace? Obviamente cambia, ¿no? Algo cambia, que es que los expertos en el tema, que son los funcionarios de OCE, van a trabajar en el proceso de producir agua potable, ¿no?, y asegurar su calidad. Funcionarios de OCE que no hemos visto nada que prevea el reforzamiento de la dotación, la incorporación, porque lo único que tenemos, disculpen que pase el aviso, es una reducción dramática de cantidad de funcionarios, al punto que lo que tenemos hoy no lo podemos hacer y cumplir bien. Por lo tanto, yo admito la confirmación de esta decisión del gobierno. Quiero ver en los hechos que efectivamente se le dé a OCE las herramientas para que sus funcionarios y los recursos lo puedan hacer. El tema es que se separa la operación del mantenimiento, ¿no?, que generalmente se consideran en un único rubro, ¿tá?, y que puede tener consecuencias operativas. Yo decía, ante una rotura que impida la continuidad de esa operación y ese servicio que van a hacer los funcionarios de OCE, tendrán que llamar y depender de lo que hagan los privados en ese proceso. Ahora, si el problema es grande y por lo tanto queda sin agua un tiempo importante la región, vendrá la discusión de quién es la culpa. Si fue que se operó mal o si el mantenimiento, porque eso va a tener un costo. Claro. Entonces, también puede haber discusiones, costos, problemas legales, si los problemas son grandes, por lo que en general se acostumbra a no disociar la operación del mantenimiento. Bueno, este es el camino que tomó, parece, el gobierno, y tiene un sobrecosto, ¿no? Nosotros comparamos el informe de abril de factibilidad con el que presentaron ahora el mes pasado, y ya el mantenimiento se duplica en el costo. Ahora que ellos no van a hacer la operación, pero van a hacer el mantenimiento, los costos se duplicaron. Claro. Se aumentó el costo financiero también. Entiendo que el sector privado cubre los famosos riesgos y quiere asegurar su ganancia. Es una de las razones centrales
por las que creo que la mayoría, una importante mayoría de los uruguayos, votó la reforma constitucional para que el agua sea, como dice la Constitución, un servicio que preste directa y exclusivamente el Estado para evitar estas cosas, porque el Estado tiene como objetivo garantizar que los servicios lleguen a todas las personas al menor costo, no importa su condición económica. No tienen como objetivo central el financiero o el lucro o la ganancia, que es legítima, ¿verdad? Pero que entendemos debe estar lejos de servicios tan importantes que tienen que llegar al menor costo. Y este es un ejemplo, ¿no? Incorporar el financiamiento de los privados supone, mientras conoce este mismo proyecto, salvando todas las debilidades técnicas que acabamos de dar, pongamos que lo hacemos, hecho por OCE, 25, 26 millones de dólares al año, hecho 40 y pico, claro. ¿no? Ahora, casi 20 millones de dólares por año más, ¿no? Que el otro día, esto se llama Voces del Interior, ¿verdad? El otro día en el Parlamento, legisladores de distintos departamentos planteaban cuántas obras pueden hacer en mi departamento si se ahorran ese dinero que le van a pagar de más a esta empresa. Porque ya estamos para ir a la tanda, armando un poquito como una especie de síntesis. Hoy por hoy, en definitiva, OCE con aguas corrientes garantiza por lo menos 720.000 metros cúbicos, como fue el pico de demanda que vos decís. A esa represa lo que le estaría faltando es una reserva de agua que en última instancia la dote en caso de faltante, o estamos necesitando una segunda potabilizadora. Nosotros estamos convencidos que lo que falta es una reserva de agua para la actual planta, que es la planta de aguas corrientes. Y con eso estaríamos bien. El proyecto de Casupá además planteaba una cadencia de obras a futuro, a mediano plazo, que incluían reforzar el bombeo y el transporte, que es lo que ahora el gobierno plantea que Casupá no soluciona. Pero eso estaba previsto y obviamente también hay que hacerlo. Pero en la columna vertebral, que es aguas corrientes, va a seguirla haciendo, y nosotros creemos que con la reserva que aportaba y aporta Casupá, y que ahora el propio proyecto Neptuno admite que dentro de 10 años la vamos a precisar igual, estábamos con la tranquilidad y la certeza de poder encarar el tema clave, que es el déficit que vamos a tener en 2045. Por supuesto, hacer otra, quizás eventualmente otra línea aductora, que ya sería la séptima línea de bombeo, por supuesto un recalque, que es como nosotros le decimos al rebombeo, para llevar el agua al este, que es donde crece más la población y es donde tendremos déficit antes. Hay que hacerlo. Ahora, cuando se compara con Neptuno, yo lo que digo que igual con Neptuno van a tener que hacerlo. Claro. Ya tuvieron que agregar 8 kilómetros de tubería, porque en su diseño inicial el agua llegaba solo al oeste y los problemas de abastecimiento los tenemos en el este. Claro. Problema de diseño que señalamos en su momento. Le agregaron una conexión entre el recalque de Melilla, que es a donde llega el agua, a Cuchilla Pereira, que es de donde sale el abastecimiento al resto. Pero en la medida que la población crece, vamos a tener falta de presión, o sea, capacidad reducida, y hay que rebombear. Eso lo van a tener que hacer igual, aunque venga el agua del oeste desde Arasatí. Por lo tanto, habría que agregarle a los costos, si un tema de costo es, las dificultades de esas obras. Entonces, creemos que con el proyecto Casupá se resuelve el tema, ¿no?, en el corto plazo, a un muchísimo menor costo que el proyecto Neptuno. Creemos también que tiene ese proyecto 5 o 6 años de estudios técnicos de respaldo, ¿tá?, que una obra de esta naturaleza, que está pensada y debe ser pensada para dar soluciones por 20, 30 años, no puede resolverse a las apuradas, con improvisaciones, hago polder, lo saco, lo pongo. Creemos que tiene que haber estudios serios, y que por lo tanto debe haber espacios de participación, que por un lado lo exige la Constitución y la ley, pero además lo exige, creo yo, que el sentido común. Claro. Que los técnicos digan que efectivamente va a solucionar el proyecto, que las personas del lugar tengan los espacios para plantear los impactos, cómo van a ser mitigados, y que a nivel político, en la medida que esto lo van a pagar los próximos 5 o 6 gobiernos, que no sabemos si van a ser del mismo signo que el actual, ¿tá?, bueno, que todo el sistema político esté comprometido. Yo siempre cuento el ejemplo de la energía, ¿no?
para nosotros en la vida cotidiana la luz y el agua es lo más importante. Bueno, en la energía eléctrica, cuando se plantearon hacer obras importantes, en los gobiernos del Frente Amplio se llamó una mesa de diálogo. Una política de Estado, decís vos. Exactamente, claro. Se firmó un acuerdo. Yo siempre les muestro a los que hoy son gobierno que, por ejemplo, participó Álvaro Delgado por el Partido Nacional, que hoy es de las personas más importantes de este gobierno, firmó. Entonces, a partir de ahí, hicimos los molinos, hicimos la planta de Punta del Tigre también, en el departamento de San José, no sin dificultades. Porque claro, también tenían impacto las obras grandes y los tuvieron y hubo que trabajar. Se hizo el cambio de matriz energética, pero con un sustento político claro. muy importante que permite que hoy Uruguay sea de los primeros países del mundo y sin duda de América en energías renovables y producción de energía limpia. Claro. Entonces, hacer esto de esta manera, sin participación de la oposición, que el otro día se criticó incluso en el Parlamento que no me llevara, ¿no? Yo igual fui a las barras y estuve ahí de colado. No estoy informado de qué se está haciendo con CND, que es otro contrato que hizo la OCE para armar el modelo de negocio y el financiamiento de esto. La oposición está por fuera, total. No estamos informados de cuáles son las soluciones técnicas que se están planteando. Y la verdad que el otro día en el Parlamento, ya no solo al Frente Amplio, sino a todo el resto de los partidos, no olvidemos que Cabildo Abierto puso una posición muy crítica sobre este proyecto también, no se dieron las respuestas en forma transparente de las principales cuestiones. Se dijo, claro. el ministro llegó a decir que el proyecto no solo no está en 0, sino que está en -1, que no hay proyecto, ¿no? ¿Y cómo están hablando de llamarlo a licitación antes de fin de año si no hay proyecto? Muchas incertidumbres, muchas dudas para una inversión tan grande y para un tema tan importante. Estamos conversando con el profesor Edgardo Ortuño, es director de OCE por el Frente Amplio. También nos acompaña Sofía Mancilla, edila del Frente Amplio por San José. Y estamos hablando de este proyecto que se llama Proyecto Neptuno y que pretende dar solución a una escasez de agua que se proyecta para el 2045, o al menos no cubriría la demanda que se prevé existiría para entonces. Vamos a una pausa. Creciendo en su lugar. Bien, volvemos entonces con Voces del Interior. En este último bloque estamos conversando del Proyecto Neptuno con el profesor Edgardo Ortuño, director de OCE. También estamos con Sofía Mancilla, edila de San José. Sofía, ¿te ha surgido de lo que ha dicho Edgardo alguna pregunta específica que se te ocurra de tu departamento? ¿Algo que le quieras consultar o algo que tú quieras aportar desde tu visión? Bueno, recién le hacía una consulta. La verdad que escuchamos a Edgardo bastante seguido, siempre con la información precisa, y es un gusto poder escucharlo. No tengo muchas preguntas porque he venido siguiendo todo lo que ha pasado, pero sí me gustaría que él pueda profundizar un poco el tema de saneamiento y las pérdidas de agua, que es más del 50%, ¿verdad?, en el área metropolitana, que este proyecto sin duda no va a solucionar tampoco. Claro. Es el agua producida que se pierde, entonces creo que es un tema también presupuestal y de personal. Ese es un tema clave que está colocando sobre la mesa, porque todo el tiempo hablamos de que tenemos que producir más agua porque vamos a necesitar más agua, pero no siempre estamos poniendo el foco en que perdemos casi la mitad del agua que producimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que es un tema estructural, ¿no?, y que tiene en su origen una cosa positiva, que es que nuestro país fue pionero en el brindar servicio de agua potable a la población, y que por lo tanto sus tuberías tienen más de 100 años en gran parte del país. Uh-huh. Requieren como contraparte la sustitución de esas tuberías por nuevas, los cambios de las conexiones y demás, porque bueno, naturalmente se rompen. Muchas veces la gente nos llama y bien que nos reta, y tienen razón, porque andan chorreando el agua y corre el agua potable en su casa, en frente a su casa o en las calles del barrio, y los problemas son estos. OCE tiene un indicador que nosotros internamente llamamos RANC, que es la reducción del agua no contabilizada, ¿tá? La no contabilizamos porque se pierde, más allá que hay un pequeño porcentaje que damos en asentamientos y en lugares donde bueno se brinda políticas sociales. Por políticas sociales. Uh-huh.
que bueno, está como decíamos, en el 50%. Sabemos que el 100% no existe en el mundo, siempre hay niveles de pérdida, pero por lo general los países están en un 80%, países como Israel incluso aprovechan todavía más, ¿no? Que aprovecho paréntesis para aclarar, se compara Israel en esto de tener 2 plantas o otros consejos que ha hecho Mekorot, olvidándose que Israel está en el medio de un desierto, que no tiene fuentes de agua dulce. Uruguay tiene la riqueza de mucha agua dulce superficial y también subterránea. Hoy escuchaba que hablaban de los acuíferos, hablaban del Regón, pero tenemos el Guaraní. Y además ellos están sometidos a un contexto bélico permanente. Entonces es lógico que ellos se planteen tener una planta alternativa por si tienen problemas en alguna. Pero acá no estamos ni en guerra, ni en un desierto, ni en una situación que tengamos que tener como referencia Israel. Quizás en esto de aprovechar más y ser más eficiente en el uso del agua, en esto sí, ¿no? Cuando se trató el convenio con Mekorot, yo puse énfasis en esto. Bueno, si vamos a trabajar algo con esta gente, trabajemos esta cuestión. Bueno, después salieron con el Neptuno. El tema que ya estarán pensando, yo dije sustitución de cañerías, son tuberías nuevas, conexiones, incorporación de tecnología, ¿no? Para detectar las pérdidas, no ir manualmente, sino tener tecnología aplicada. Bueno, todo eso es dinero, ¿no? Todo eso es inversión. Y increíblemente, digo increíblemente porque contrasta con el discurso, ¿no? Es creíble en el marco de un contexto en el cual hemos tenido un recorte de $240 millones, 220 en la última versión, en el quinquenio, por los recortes presupuestales, pero increíblemente frente a esta realidad estamos teniendo menos inversión en este rubro en la actual administración, que también, y es justo decirlo, acaba de aceptar una iniciativa privada para darle a privados la solución de este tema, y la empresa privada planteó una inversión de casi $400 millones. O sea que 360 y largos, casi 370, donde, bueno, nos cobran por su servicio como 5 millones y pico de dólares anuales. Yo tengo un informe de la gerencia de RANC de la OCE que dicen que les vamos a pagar para hacer lo mismo que hacen ellos. ¿Para qué vamos a contratar privados si lo podemos hacer nosotros? Nosotros no hemos hecho más porque no nos dan presupuestos para obra, ¿no? Porque en realidad la esencia de la iniciativa privada es multiplicar el presupuesto y hacer un shock de inversiones donde metamos $40 millones en obras por año durante 10 años. Bueno, eso se lo puede hacer. Yo les propuse, bueno, revisemos ya el presupuesto, nosotros lo votamos con las 2 manos, y que lo haga OCE, vamos a darle recursos a OCE. Bueno, obviamente no me acompañaron, pero está avanzando esa iniciativa privada que no sé en qué va a terminar. El objetivo con esa inversión en 10 años de casi $400 millones es bajar de 50 a 25% las pérdidas. Yo creo que con otra gestión, obviamente centrada en la gestión pública, pero también con obras concesionadas a privados, como OCE hace siempre, ¿no? Las obras puntuales que las hagan los privados, OCE debería encarar esto. Yo creo que lo debemos encarar, yo lo estoy proponiendo con mucha fuerza para el programa de gobierno del Frente para el futuro, ¿no? Y eso naturalmente, si perdemos menos, nos va a dar más aire y más tiempo para postergar estas inversiones, seguir haciendo inversiones en producción. Pero bueno, de nuevo lo mismo que planteábamos hoy. ¿Por qué hacer un proyecto tan costoso como Neptuno cuando quizás sea mejor seguir por el camino de Casupá y lo que no invertimos en eso, invertirlo justamente en reducción de las pérdidas? Y el saneamiento, simplemente una frase, ¿no? También ha bajado la inversión en este periodo. Y también el gobierno está apostando a una iniciativa privada donde sean empresas, un nuevo consorcio integrado por 4 empresas, 3 son las mismas que las de Neptuno, que se encarguen del saneamiento. Justificada esta privatización de gestión porque se iban a invertir 1.000 millones para hacer saneamiento en 124 ciudades del interior, lo cual era sin duda una política de shock, pero el gobierno ya anunció que baja 60 ciudades y baja $25 millones, y no lo va a hacer en 4 años, como habían dicho, sino en 10 años. O sea que de vuelta estamos con muy poco, mucho anuncio y poca concreción,
y la preocupación de que sigue pasando el tiempo y seguimos haciendo cada vez menos obras y cada vez tenemos menos funcionarios. Casi 950 funcionarios perdimos de los 4.000 y pocos que eran en el gobierno anterior, y bueno, y el sindicato obviamente está planteando que justamente una persona hace el trabajo de varios porque cada vez son menos, ¿no? Eso mismo te quería consultar, porque bueno, antes de venir para acá escuchaba una entrevista que le realizaban a Federico Kramerman, el presidente o el secretario de FOSE, ¿verdad? Donde obviamente se refirió a todos los temas que vos dijiste, falta de inversión, falta de personal. Estiman unos 800 puestos de trabajo menos en lo que va del periodo. 935 conté yo con informes oficiales a junio, ya deben ser más. Bien, y obviamente que otra de las cosas que él hacía alusión, y me pareció interesante, ¿no? Lo que tiene que ver con lo atractivo que es, lo poco atractiva que es la carrera para los técnicos, ¿verdad? En el caso del ente, porque bueno, él decía de que obviamente uno era lo que tiene que ver con la retribución salarial y la otra es lo que tiene que ver con la carrera administrativa, ¿verdad? El hecho de poder participar de concursos, que de algún modo, bueno, que vayan profesionalizando o haciendo más interesante, ¿verdad? La carrera dentro del ente. ¿Qué dice el directorio al respecto? ¿Tiene planes? O sea, o seguimos en esta de seguir ahorrando. ¿Cómo sería? Tema clave, ¿no? Recién hablábamos de la eficiencia, la incorporación de tecnología y obviamente la capacitación de recursos. OCE tiene una particularidad que es una debilidad doble vinculada a los recursos humanos. Primero, una población de funcionarios envejecida, ¿no? Es mucha la cantidad de funcionarios que se jubilan mes a mes, ya no digo año a año, mes a mes. Y naturalmente los que se jubilan son los que tienen más experiencia, por lo general responsabilidades más importantes, y lo que estamos perdiendo entonces es capacidad de trabajo, ¿no? Esto es en general, pero yo hice una recorrida por el interior del país el año pasado y me lo decían los jefes, los gerentes, bueno, nos juntábamos, bueno, de estos 5, él, que es el que más sabe y conoce la red de por dónde pasa el agua acá y muchas veces va derecho a las pérdidas, ¿no? Él se jubila dentro de un mes. El jefe de él se jubiló el año pasado. Estos 2 se jubilan y no entra personal. Entonces, ese es un tema que si seguimos así, no lo detenemos, va a justificar que en unos años, digamos, privaticemos todo porque no hay quien haga las cosas, claro, ¿no? Y es una profecía autocumplida, digamos, ¿no? Decimos que privatizamos porque OCE no tiene capacidad, pero durante mucho tiempo no le dimos capacidades a la OCE. El otro tema es que no existe carrera funcional prácticamente, ¿no? Cuando nosotros ingresamos, y en eso yo hago autocrítica porque nosotros debimos avanzar en esto en los 15 años que estuvimos en el gobierno, obviamente se avanzó muchísimo en mucha cosa porque se invirtieron 1.300 millones de dólares en 15 años, que es la inversión histórica por lejos en OCE, pero no avanzamos en recursos humanos y entramos y de los 4.000 y pocos, 3.900 largos no tenían el cargo presupuestal de la tarea que estaban realizando, no estaban presupuestados. Eso quiere decir que todos los funcionarios donde están con un cargo que es precario y revocable dado por la conducción política del directorio. Esto se imaginarán que da una inseguridad laboral enorme para el trabajador, pero también da una discrecionalidad muy grande a las autoridades políticas para poner y cambiar y sacar Exacto. de acuerdo a afinidades políticas claro. o personales. Y va en desmedro de la profesionalización, donde nosotros necesitamos los mejores, no importa lo que voten, no importa a quien conozcan, ¿no? Bueno, se avanzó en la mitad de esto, pero la contracara fundamental, que es el movimiento del funcionario dentro, que debe ser en base a concursos, sigue sin resolverse. Hace 2 años y medio que tenemos en discusión, yo digo tenemos por responsabilidad, ¿no? Pero tengo que decir, el gobierno, la mayoría del directorio tuvo en discusión el reglamento de ascensos. No hicimos un concurso. Ya vamos a ir al 3er año de gobierno y no ha habido concursos de ascenso en OCE. Todos son subrogaciones o encomendaciones digitadas desde el directorio.
que en muchos casos serán acertadas, pero que no tenemos la garantía de que la estén ocupando los cargos los mejores porque no hay concursos. Y eso hace a lo que seguramente planteaba el presidente de FOSE, de que desestimula a los buenos funcionarios porque no tienen cómo ascender y cómo ir ganando más dinero y responsabilidades. Entonces este es un tema clave. Ya hemos tenido 2 conflictos sindicales por esta cuestión. Nosotros hemos insistido como representación del Frente Amplio en que haga el directorio primero llamados a ingreso, ¿no? Que ingrese personal, porque si bien es cierto que el Poder Ejecutivo es el responsable de haber limitado de que cada 3 que se jubilan podamos meter solo 1, ¿no? O sea que ahí ya hay una reducción de 2 tercios, este directorio ni siquiera metió 1. O sea que hemos sido más realistas que el rey y no ha ingresado personal en OCE. Entonces, lo primero, hay que hacer llamados para ingresar. Hay uno que está en curso recién ahora. Y lo segundo, hay que hacer carrera administrativa, concursos de ascenso. Que esto yo cuando lo cuento, y seguramente los que nos escuchan se estarán sorprendiendo porque no me lo pueden creer, ¿no? Que una empresa con 70 años no haya una escalera aceitada de concurso de ascenso, como sí lo vi cuando estuve en industria en UTE, en Antel, en ANCAP, en fin, en cualquier empresa privada, bueno, van los mejores que acceden a los distintos lugares por concurso. Por supuesto, la conducción es política, por designación política, pero tener la garantía de que todo lo que hay abajo tiene la mayor solvencia. Bueno, los funcionarios de OCE, esto sí, tuvieron en las administraciones anteriores concursos para acceder a esas encomendaciones, entonces sus cargos son precarios, pero llegaron a ellos por concursos muchos de ellos. Lo que hay que hacer ahora es concursos para que queden fijos en su cargo presupuestario. Ahí está. Todo eso necesita OCE antes que estar avanzando en proyectos que no den seguridades como los que hablábamos hoy. Bueno, muy bien. Hemos estado conversando con mucho gusto con el profesor Edgardo Ortuño, también acompañados por la edila Sofía Mancilla. Los tiempos en radio son como los partidos. Tiranos. Se acaban enseguida y a uno le gustaría seguir ahondando en muchos temas. Pero por ahora, en esta primera visita, no la de Sofía, que ya es reiterada, queremos agradecerte. Muchas gracias por tener la deferencia de haberte tirado hasta acá. Y seguramente, ojalá, mejor dicho, hayamos contribuido a alumbrar un poquito más en torno a estos temas, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias, Edgardo, por darte una vuelta por acá. Muchas gracias a ustedes. Dejar, sí, una nota positiva, porque quizás el que escucha dice, bueno, es todo crítica. Yo creo que lo positivo que tenemos que plantearnos es que tenemos que hacer el esfuerzo para dejar las diferencias de lado y sentarnos en una mesa para buscar acuerdos. Nosotros recibimos hace 2 o 3 meses una notificación de toda la Junta Departamental de Florida, donde los ediles de todos los partidos por unanimidad respaldan el proyecto de Casupá, y cuando aparecieron los problemas de costo, el propio intendente, que es del Partido Nacional de Gobierno, dijo: nosotros pagamos el 50%. Es decir, que se pueden encarar estos temas con lógica política de Estado. Esperemos que el Gobierno Nacional reflexione y ponga el freno a este acelere que trae y permita encarar esto como se debe, la importancia que tiene el agua para todos nosotros. Muchas Brillante, gracias. Entonces. Bueno, Fede, si te parece, vamos al informe de Magel Altier de San José y enseguida volvemos. Pesaba la ciudad, más de una vez se preparó para el regreso. Y bueno, en este informe desde Rocha tenemos varias noticias para destacar, entre ellas la relacionada con la educación. Nos hemos despertado hoy con el liceo número 1 ocupado por la gente, ¿verdad? Por FENAPES, por sus trabajadores, estudiantes, docentes, que están precisamente destacando en su plataforma un rechazo a la pérdida de grupos para el año 2023 por un presupuesto digno para la NEP y UDELAR, en rechazo a la transformación educativa construida a espaldas de docentes y estudiantes, contra la precarización de las condiciones laborales de los y las docentes del Consejo de Formación en Educación,
en rechazo a la persecución sindical, por concursos que garanticen la estabilidad de los docentes y las docentes de la ANEP, en reclamo del cumplimiento estricto de la ley de negociación colectiva. Porque no nos da lo mismo, es la consigna que aparece para hoy, Federación Nacional de Profesores y Estudiantes de Secundaria, hacen verdad en la filial Rocha que el liceo número 1 esté ocupado en el día de hoy, y estaremos ampliando la información para la próxima semana. Nuestro diputado Gabriel Tinaglini planteó en el Parlamento la necesidad de crear y consolidar políticas de Estado para apoyar a los pequeños productores rurales familiares ante las adversidades climáticas fruto precisamente del cambio climático. Entre ellas, darle presupuesto y verdadera dimensión al Fondo de Emergencia Agropecuaria creado en su momento por el gobierno del Frente Amplio, al que se le deberán otorgar recursos suficientes para que sea realmente efectivo y permanente. Una de las herramientas esenciales para esa eficiencia han sido las mesas de desarrollo rural, que actualmente ni se las consulta ni se las toma en cuenta, aunque es evidente la importancia que tienen por su conocimiento del territorio y su cercanía con los verdaderos problemas de los pequeños productores, tales como la necesidad de créditos y otros temas relacionados precisamente con lo que decíamos, el cambio climático y las dificultades económicas. Para no actuar siempre en la emergencia, decía nuestro diputado Gabriel Tinaglini, sino con políticas de Estado, dando continuidad a los apoyos y a los esfuerzos. Desperté con un sueño es el nombre de una película que fue escrita y que tiene como protagonista a un niño, Luca Ferro, del balneario La Paloma. El municipio de este balneario apoyó y gestionó para que la producción se alojara, la producción que realizó la filmación de esta película, para que se alojara por 3 meses en La Paloma, generando oportunidades de trabajo para el comercio local. La película cuenta con la dirección del argentino Pablo Solars y las actuaciones de Luca Ferro, este chico que guionó la película y que a su vez es protagonista, Mirel Pascual y Romina Pelufo. La idea original de la película se le ocurrió precisamente a Luca Ferro, que con solo 13 años concurría a un taller de actuación en La Paloma, dirigida precisamente por el argentino Pablo Solars. Y finalmente se interesó por el proyecto, le pareció que estaba muy bien escrito y lo invitó y se movió para que pudiera surgir y hacerse realidad este proyecto. Juntó la coproducción de Mutante Cine del Uruguay y Aramos Cine de Argentina. Su estreno es hoy jueves en Cinemateca y Movie, entre otras salas. Realmente un hallazgo muy interesante, de muy buen cine en el balneario La Paloma. El Frente Amplio te escucha de nuevo en Rocha. Ayer 26 y hoy jueves 27 vuelve a Rocha, está volviendo a Rocha la segunda ronda del Frente Amplio te escucha. Fernando Pereira y todo su equipo han estado recorriendo Lascano, Velázquez, Chuy. Hoy van a estar culminando la recorrida en Chuy y van a visitar la Coronilla y Barra de Chuy. La Paloma fue nuevamente protagonista de un hecho inusual. La comunidad palomense devolvió mar adentro a una ballena que estaba varada. Se trata en realidad de una cría, un animal joven, que hace días está tratando de salir al mar abierto y encallando sucesiva y reiteradamente. Se juntaron organizaciones y personas de Rocha y de Maldonado y estuvieron realmente protagonizando, si ustedes se fijan en las redes, realmente un hecho inusual y al mismo tiempo que pone de manifiesto el interés que la comunidad palomense tiene por estos temas, que bueno, una vez más la pusieron en la práctica allí en las costas del balneario La Paloma. Por hoy, nada más. Nos volvemos a encontrar
el próximo jueves. Gracias. Muy bien, llegamos así entonces al final de Voces del Interior, el programa número 50, numerito redondo, a 2 programas. Bueno, en realidad el que viene, ya el otro estaríamos arribando nuestro primer año. ¿Y qué estamos sorteando, Gabriela? Estamos sorteando 2 entradas para el recital que van a dar la Arbanoa Carrero en ante la arena, con motivo del aniversario de que ellos cumplen 45 años juntos. Justamente estamos acá con la presencia de Eduardo Larbanoa. Entonces, en nuestro primer año de estar como programa al aire, estamos sorteando esas 2 entradas. Para eso tienen que enviar sus datos, nombre y cédula de identidad a nuestras redes, que en el WhatsApp es el número 099 41001. ¿Y las redes, Sarita? Y en Facebook, @Voces del Interior, y en Instagram, Voces del Interior Uy. Muy bien, pisando exactamente las 12 del mediodía. Un saludo grande para todos y todas. Muchas gracias por sintonizarnos, chicos. ¿Se quieren despedir? Sí, yo quiero mandar un beso grande para mi hija Pamela, que mañana está cumpliendo 27 Pamela. años. Feliz cumpleaños. Gracias. Y para Sergio y Danilo, que nos están escuchando. Muy bien, bárbaro. Yo también tengo un saludo para Gabriel Matonte, que nos está escuchando desde Nueva Albesia. Un saludo grande, entonces. Para todos los compañeros que están en el taller, que también nos están escuchando y que mandaron saludos. Bueno, muy bien. Entonces, un saludo para todos y todas. Y jueves. nos vemos el próximo jueves. Hasta jueves. Gracias, Fede.